Todos, el día de hoy les voy a hablar sobre las causas de la Revolución Francesa. Es por ello que considero pertinente hablar respecto al contexto social de aquella época. Y es que la Revolución Francesa se dio en 1789 y este suceso no solo transformó a Francia, sino al mundo entero. Pues hay que recordar que este fue un conflicto social y político que, bueno, sacudió todos los cimientos de la monarquía absoluta. Es por ello que en esta exposición hablaremos respecto a las causas fundamentales que llevaron al pueblo francés a tomar dicha decisión. Y bueno, la primera causa vendría a ser la estructura social totalmente injusta, y es que esta estructura se repartía en tres estados, siendo el primer estado el clero, el cual pues no pagaba impuestos y poseía enormes riquezas, las cuales no compensaban el salario del pueblo. Siendo el segundo estado la nobleza, ¿no? Que era extensa de impuestos y con numerosos privilegios. Y por último, en el tercer estado tendríamos al pueblo, ¿no? Quien era pues más del 98% de la población y pagaba hasta 80% de los impuestos. Es decir, que este último estado asumía prácticamente siendo totalmente injusto. Es por eso que hay que tener en cuenta que esta pues división, o bueno, como estaba dividido, era totalmente injusto y es por ello que es totalmente entendible las decisiones del pueblo francés. Como segunda causa elemental tenemos la crisis económica de aquella época, pues los problemas económicos eran abismales. Para empezar, teníamos las enormes deudas que tenía Francia por la guerra de la independencia de Estados Unidos. Segunda consecuencia, bueno, teníamos el precio del pan disparado. Y es que como los precios estaban tan altos, era imposible que una persona pueda comprar alimento para poder solventarse a sí mismo ni a su familia. Y por último teníamos la hambruna generalizada, ¿no? Que esa, bueno, se daba por el mismo motivo, ¿no? De que los precios estaban totalmente elevados y que realmente nadie podía pues vivir con el sueldo que tenían, pues además de trabajar a diario, tenían que pagar los injustos impuestos. Hay una frase muy importante que no debemos olvidar, pues era el lema del francés, que era sin pan no hay paz. Como otra causa tenemos los excesos de la monarquía, pues Luis XVI y María Antonieta vivían en extremados lujos, siendo que en el Palacio de Versalles siempre realizaban ostentosas fiestas con grandes banquetes y con gente de, bueno, clase alta, en ese caso el clero, y en ella también utilizaban vestuarios muy caros. En este caso, por ejemplo, un vestido de la reina valdría, bueno, en esa época, al salario anual de toda una familia, siendo totalmente injusto. Y como tercera causa teníamos las ideas revolucionarias de la época, siendo las principales las ideas de ilustración, donde entra Rousseau, Voltaire y Montesquieu, pues ellos promueven el ideal de libertad y de igualdad, ¿no? En ese caso de clases como también de género. Como segunda idea revolucionaria principal tenemos el fracaso político, pues el sistema de votación era totalmente injusto en los estados generales y eso poco a poco lo vamos a ir viendo las consecuencias de la Revolución Francesa. Y por último teníamos la rebelión del tercer estado, pues se formó la Asamblea Nacional, la cual pues dio inicio a la rebelión y bueno, pues esto terminó logrando que se cumpliera pues la igualdad en la Francia, ¿no? En este caso con todo el tema de la revolución. Pues el pueblo poco a poco empezó a leer y empezó a darse cuenta de lo injusto que estaba haciendo la política de aquella época. Bueno, como una pequeña conclusión, podemos, bueno, determinar que la Revolución Francesa fue un hecho histórico, el cual marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, pues fue una respuesta totalmente radical del pueblo que, bueno, se enfrentó a siglos de injusticias y desigualdad y de abuso de poder en las cuales realmente nadie hacía nada, entonces ellos tuvieron que tomar pues las riendas de su propio destino. Muchas gracias.